Para aquellos que nos visitan por primera vez, mi nombre es Miguel, formo parte del equipo pastoral de Christ in Us, así que si por primera vez está con nosotros aquí, o ya sea por el internet, bienvenidos a la casa de Dios. Hemos estado compartiendo sobre el libro de Juan en las Escrituras, el Evangelio de Juan. Hemos ido del capítulo 1 hasta el capítulo 10, hemos visto por lo menos 6 milagros o símbolos que muestran que Cristo era Dios encarnado. Cristo era el Hijo de Dios, que había venido en carne, había tomado carne, pero no solamente era humano, pero también era Dios en carne. Hemos visto cómo convirtió el agua en vino, le dio vista a los ciegos, alimentó a la gente, a miles de personas, como sanó a los inválidos. Pero hoy vamos a hablar del séptimo símbolo o milagro que se ve en las Escrituras. Posiblemente el milagro más grande, vamos a decir, más difícil, aunque qué milagro no es difícil, ¿eh? No conozco a nadie que haga milagros excepto Cristo. Pero este milagro es a otro nivel. Porque aquí vamos a ver la historia de Lázaro. Mucha gente dice Lázaro. En la iglesia que yo asistía, ese era el San Lázaro. O ese era el hombre que murió y resucitó. ¿Y cómo es eso? A lo mejor no están familiarizados con la historia. Hoy vamos a hablar de la historia de Lázaro. Vamos a hablar del capítulo completo, 11, que habla de la historia de Lázaro. Así que es larga. Pero hay algunos puntos que yo quiero que ustedes tomen, y hay uno en específico que tiene la más gran importancia. Que el enfoque en esta historia en realidad no es Lázaro, ni las hermanas de Lázaro. El enfoque en esta historia es Jesús. Entonces hay varias personas que están en esta historia. Van a oír varios nombres, van a oír el nombre de María y de Marta y de Lázaro. Y de aquellas personas que no tienen nombre, pero que estaban alrededor. Pero van a oír también de Jesús. Y el enfoque de esta historia no es de Lázaro. Lázaro es un hombre que Dios utiliza para glorificarse Él. Hace un milagro en la vida de Lázaro, pero en realidad es un milagro para que usted tenga la experiencia del milagro mayor, que es tener vida eterna y encontrar salvación en Cristo. El que hace el milagro, no el que toma el beneficio del milagro. No es cuestión de Lázaro, sino es de Cristo. Esta historia, este incidente, nos va a revelar el poder de Dios y el poder de Dios en la tierra, por medio de Jesús, de tener el poder sobre la vida y sobre la muerte. Específicamente una declaración que va a hacer Cristo, Jesús, en el versículo 25 y 26. Pero vamos a empezar en el principio, porque hay que entender el contexto de esta historia. Hubieron muchos que creyeron porque vieron el milagro, pero hubieron otros que no. La perspectiva o el punto de vista de, wow, Él es el Cristo, el Mesías. Y la perspectiva de que, bueno, no sé, aún lo veo, pero no lo creo. Y van a ver esos dos puntos de vista. Quiero que hoy se pongan las chancletas o los zapatos de cada persona que van a conocer en esta historia. Quiero que se pongan los zapatos, las chancletas de los discípulos que estaban con Cristo. Quiero que se pongan los zapatos de aquellos que eran los hermanos o las hermanas de Lázaro, María y Marta. Quiero que se pongan los zapatos de aquellos que eran los no creyentes. Saben, hay muchos que se dicen que son cristianos. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Yo cargo mi Biblia abajo del brazo constantemente a donde quiera que voy. Y hablo el idioma de los cristianos. Bendiciones, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿cuántos creen en la historia que yo voy a compartir? Hay muchos que no creen. Hay muchos que no creen ni aún, no solamente en el milagro de que Lázaro murió y fue resucitado por Jesús. Pero no creen que Jesús murió y resucitó al tercer día. Entonces, si usted no cree en la historia, ¿cómo usted va a decir soy un cristiano?
Hoy quiero hacerlo pensar. ¿Soy verdaderamente un cristiano? ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Y qué decisión tengo que tomar hoy? Porque hay una decisión para tomar. Todos tenemos una decisión que tomar. Aunque Jesús era Dios encarnado, Él sentía por aquellas necesidades de la gente. Aunque Jesús era Dios en carne, Él sentía el dolor, la angustia, la amargura de tener un cuerpo humano, tal como aquellos que estaban a su alrededor. Y Él sufría los mismos dolores y lágrimas y sentimientos de aquellos que estaban alrededor, como María y Marta. Esta historia es larga, pero es muy bonita. Se va desarrollando a un punto que vemos la mano de Dios haciendo milagros. Y aquellos que lo vieron y lo oyeron, vienen a los pies de Cristo. Vamos a empezar en el principio. Juan capítulo 11, versículo 1 al 3. Si tienen su Biblia pueden abrirla, las aplicaciones en su teléfono, o si quieren tomar notas, va a salir en pantalla. Dice, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betanía con sus hermanas María y Marta. Betanía era un pueblo que estaba como a 2 kilómetros de Jerusalén, el epicentro de la tierra de Israel. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. En este punto Jesús recibe un mensaje que le manda las hermanas de Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús, así como los discípulos de Jesús, ¿verdad? Eran gente con quien él se había sentado, había platicado, había compartido alimentos, había visitado sus hogares y se había hecho muy buen amigo de Lázaro y las dos hermanas. Este hombre que estaba ciertamente enfermo necesitaba un toque milagroso para ser sanado. Y las hermanas de Jesús sabían que Jesús tenía el poder de sanarlo. Ya habían oído, habían visto que Jesús tenía el poder. Y le dicen, ese hermano que tú quieres mucho, ese hombre que tú quieres mucho está enfermo. Le mandan el mensaje, pero póngase a pensar que el mensajero tenía que viajar 40 kilómetros hasta donde estaba ubicado Jesús y sus discípulos. Porque Jesús no estaba en Betanía. Jesús estaba en otro poblado, en la área de Perea, que era 40 kilómetros de distancia. ¿Se imaginan que tomaría a ese mensajero por lo menos un día, caminando rápidamente, posiblemente hasta corriendo para correr 40 kilómetros por el desierto, por ese terreno? Allí no había auto, allí no había avión, y la gente calzaban chancletas. En otras palabras, no se ponían zapatos cerrados. Entonces, para caminar era un día de distancia. Y el mensajero viajó un día completo para ir a decirle a Jesús, tu amigo está enfermo. Pero fíjense lo que dice Jesús. Jesús no responde inmediatamente a levantarse y ir al lado de su amigo. Dice en el versículo 4 al 6, cuando Jesús oyó la noticia dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta y María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. ¿Cómo? Espérate. Miguel, tu amigo Jorge está enfermo y se va a morir. No, vamos a esperar. No voy a responder ahora. ¿Pero cómo? Usted no respondiera cuando usted le dice que un amigo suyo se está muriendo. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar. Aún Jesús sabía lo que ya había sucedido. Y él dice, no, vamos a esperar. Porque lo que sucedió es para la gloria de Dios. Aún Jesús ya sabía que él había muerto. En ese día que tomó
el trámite para llegarle la información, él sabía que Lázaro ya había muerto. Pero él no responde inmediatamente. Usted dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que él no respondió inmediatamente? Le voy a decir, el Señor habla de las cosas no como parecen ser, ni siquiera como son en el momento presente, sino como serán a largo plazo. Porque Él tenía un plan, el plan de Dios, el plan y el tiempo perfecto para responder. Se quedó 2 días más. ¿Saben? En total fueron 4 días. Se imagina, un día de trámite para el mensajero, 2 días que espera a Jesús para salir y se toma un día de viaje. Él llega al 4.º día, que aún ya Lázaro ha muerto. 4 días después, ¿pero por qué? ¿Por qué esperó? Porque Jesús sabía que había un plan y era el plan de Dios a su tiempo perfecto. Los judíos, en la tradición de la iglesia, pensaban, tenían la superstición de decir, cuando una persona se muere, el alma o el espíritu rodea el cuerpo por lo menos 3 días. Porque posiblemente entra al cuerpo de nuevo y la persona realmente no esté muerta. Pero ya el 4.º día no hay forma, porque acuérdense que el cuerpo cuando muere empieza a descomponerse. Y ellos pensaban, el alma no puede regresar a un cuerpo descompuesto, ya pudriéndose, podrido. Y Jesús espera. Pero fíjense, no es la primera vez que Jesús responde en esa manera de decir, no ahora, no voy. De contestar una petición de sus amistades en una manera, espera. Tomen su tiempo. Hay por lo menos 3 veces de alguien querido de Jesús que le pide a él que haga algo y él no responde de inmediato. En Juan 2:1-11 y en 7:1-10. En cada uno de estos casos Jesús respondió de la misma manera. Primero, negó conceder la petición y luego la cumplió. ¿Se acuerda cuando la mamá le dijo, Jesús, no hay vino? ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Pero aún respondió en su tiempo, el tiempo perfecto de Dios. Eso es lo que encontramos en el libro de Juan. Y así igual, sucesivamente, hubieron varias veces que él respondía. Pero él cuando lo hacía era para mostrar la voluntad y el tiempo de Dios. Usted ha tenido una ocasión que usted le ha orado al Señor y le ha dicho, tengo esta necesidad de mi familia, tengo esta necesidad de una relación que está quebrantada, tengo esta necesidad de mis finanzas, da una enfermedad y usted dice, ¿y por qué no responde Dios? Dios sí responde, pero no en nuestro tiempo, sino el perfecto tiempo. Y dice Jesús, versículos 7-10, pasado ese tiempo les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Entonces dijo, ahora sí vamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Los discípulos dicen, tú estás loco, vas a regresar allí. Te están buscando. El miedo humano, lo natural. Pero ¿cómo vas a regresar allí a 2 kilómetros de Jerusalén? Y Jesús le contestó, cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Pónganse a pensar, ¿quién era la luz del mundo? Jesús. ¿Qué hacen los ladrones? ¿Roban y matan durante el día o entran en la noche mientras la gente duerme? Por eso que uno no sale a las calles de noche, a un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque hay peligro. Pero aquí le está diciendo él, si usted anda con la luz, usted no tiene problema. Yo soy la luz. Aún el Padre nos da un tiempo definido. Tenemos más o menos 12 horas de día y 12 horas de noche. ¿Cuál es el tiempo para trabajar? Para hacer la labor del Señor, de mi Padre, el día. Y hay que aprovechar ese tiempo. Sí, vamos. Nada puede acortar nuestro tiempo. Hay tiempo suficiente para hacer todo lo necesario durante el día. Solo tenemos este tiempo.
es un tiempo definido. ¿Usted no piensa que hay algunas cosas en su vida que tienen un tiempo definido y que tiene que hacerlo de inmediato? Aquí nos reunimos por las mañanas porque es el empezar del día, para compartir y alabar al Señor. Jesús tenía una agenda y la agenda era la del Padre Celestial. Y Jesús comparte con ellos lo de la muerte de Lázaro. En el versículo 11-15 dice, después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. ¿Cómo que dormido? Él no estaba enfermo. Señor, dijeron los discípulos, sí, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, como usted y yo nos acostamos a dormir, ¿verdad? A tomar una siesta. Pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente. Ahora él claramente le dice, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Esto está durmiendo es una forma de decir, ha muerto. ¿Cómo lo sabemos? Aún Jesús le aclara a ellos que él estaba muerto. Pero también vemos que cuando Jesús le dice a la hija de Jairus que estaba dormida, en Mateo 9:24, quería decir que realmente ella había muerto. Pero él la resucita, ¿verdad? Pero la resucitó al momento. Y al final del martirio de Esteban, cuando lo matan con las piedras, él dice, nuestro hermano Esteban ha dormido, se ha ido a dormir. En otras palabras, ha muerto físicamente. Eso lo encontramos en el libro de Hechos 7:60. Él estaba usando estas mismas palabras para decir, ha quedado dormido Lázaro. Pero aún ellos se pensaron que él estaba realmente nada más que durmiendo. Él le dijo, no me entienden, él ha muerto. Pero esperen, él ha muerto, pero vamos. ¿Y por qué dice estoy alegre? Aún él se alegra de que ha muerto Lázaro. ¿Ustedes creen que él realmente está alegre porque Lázaro murió? No, él está alegre porque él sabe lo que él va a hacer con Lázaro. Y aún más alegre no solamente porque va a traer a Lázaro para atrás, porque van a creer aquellos discípulos que están con él, que todavía están pensando, ¿será o no será? ¿Será o no será? ¡Wow! Resucitar un muerto después del cuarto día, eso sí es un milagro. Y vemos aquí que uno de los discípulos estaba listo para seguir a Cristo. Uno de los discípulos. ¿Saben quién era? Vamos a leer en la palabra. Versículo 16. Tomás, al que apodaban el gemelo, le dijo a los otros discípulos, vamos, nosotros también y moriremos con Jesús. Todo el mundo le tira una piedra a Tomás. Él no creía hasta que él no viera las huellas de Cristo cuando resucitó. Él no creía porque él era el pesimista, pero aún tenía fortaleza y coraje. Porque dijo, bueno, si nos morimos todos, nos morimos, pero yo me voy con Cristo. Yo me voy con él. ¿Saben por qué le decían el gemelo? Dicen las tradiciones, que él se parecía mucho a Jesús. Y entonces le decían el gemelo. Fíjense, si alguien se tenía que preocupar de ir a Judea, a donde querían apiedrar a Jesús, era el que se parecía a él. Y él dijo, yo voy, que nos maten, yo me muero con él. Me recuerda la historia del hijo mío, que yo me iba a lanzar en un sky coaster una vez, sobre una montaña, que fuimos de vacaciones, y dice mi hijo, papi, yo voy contigo. Él tiene miedo a las alturas. Y le digo, no, papi, tú no tienes que ir. Es más, estaba lloviendo y relampagueando, estaba un poco peligrosa la cosa, pero iba a esperar y yo iba a ir. Dice, no, papi, yo no quiero que tú mueras solo, yo me voy contigo. Entonces esto resuena en mi corazón. Aquí está Tomás y dice, yo voy. A lo mejor un grito de desesperación. Yo voy, pero voy. Y Jesús ahora se va a encontrar con Marta y María y dice, en el versículo 17 al 22, cuando Jesús llegó a Betanía, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betanía quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, más o menos 2 kilómetros. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró
de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús llega ahí 4 días después. Marta oye, Jesús está llegando al pueblo. Me imagino que había un rum rum andando por ahí. Jesús ha regresado. Mira, el amigo de Lázaro vino posiblemente como al funeral, ¿no? A celebrar la vida de Lázaro. Marta se entera que está por llegar y ella sale. Antes que él llegue al pueblo, ella llega a encontrarse con Jesús. Pero aún María se queda sentada en la casa. Se ponen a pensar por qué María se habrá quedado en la casa. No nos dice por qué se quedó en la casa. Pero yo me imagino que puede ser que a lo mejor estaba un poquito como que, sí, como decaída. Llamamos a Jesús y llega ahora al 4.º día. Yo sé que él estaba solamente a un día de viaje. ¿Por qué llega ahora? Si solamente hubiera estado aquí. A lo mejor las cosas terminan diferentes. A lo mejor estaba triste, entristecida o agotada de cansancio. En realidad no sabemos cuál era su emoción en el momento, porque la Escritura no aclara. Pero dice, Marta enseguida se levantó y fue a visitar a Cristo, a recibirlo. Pero María se queda con todos aquellos que habían venido a la funeraria, a la casa. En aquellos días se acostumbraba que venían la gente más cercana, los familiares, las amistades, y hasta por días se quedaban llorando, gritando. A veces hasta le pagaban a algunas personas para que vinieran y lamentaran con ellos. Ven y llora conmigo, que he perdido a mi hijo, a mi hermano, a mi madre. Y allí había un grupo de gente. Pero Marta dice, yo tengo que ver a Jesús. Se lanza. Y le dice, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Ella tenía fe en el Señor. Ella sabía que si él hubiera estado ahí, posiblemente lo hubiera sanado. Pero aún en estos momentos, Jesús tenía la autoridad y el poder. Y Jesús le contesta y le declara en el versículo 23 al 27. Y este es el punto principal de todo este libro que quiero que tomen, que lo asimilen. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Pero Jesús le dijo, y otra vez Jesús aclara, simple y claramente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, María? ¡Wow! No solamente es una declaración, pero le hace un reto a Marta, perdón. Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Una declaración de fe. Aquí Marta está haciendo una declaración de fe. ¿Cómo nosotros venimos a los pies de Cristo? ¿Cómo nos volvemos cristianos? Poniendo nuestra confianza y fe en el Señor. Y aún él le pregunta, él ya sabía la contesta, pero le pone el reto. ¿Tú crees? Aún tu hermano estando muerto, ¿tú crees? Aún que llego 4 días después, ¿tú crees? ¿Tú crees que yo tengo el poder? ¿Tú crees que yo soy la vida y la resurrección? Y ahí dice, sí, Señor. Amén. Amén. Ella responde en lo positivo. Conocer a Jesús es conocer la resurrección. Conocer a Jesús es conocer la vida. Conocer a Jesús es tener vida eterna. Que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él estaba hablando de una vida espiritual. Y no hay que esperar a morir en este cuerpo para tener vida eterna. Porque a la vez que tú aceptas al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y tienes la promesa de salvación. Él le está diciendo esto a Marta. Si tú crees, tú también resucitarás. Pero aún Jesús no para ahí. Él le pone el reto a Marta y le dice, ¿tú crees? Y hoy te hago la pregunta a ti.
¿Tú crees, Manuela? ¿Tú crees, Jorge? ¿Tú crees, David? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo sí creo. Mira la respuesta de María. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban. Marta llama aparte a la hermana y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. María, que estaba sentada ahí, posiblemente agobiada, pensando si el Señor hubiera estado aquí, y si Él me hubiera sanado de la enfermedad, y si Él me hubiera ayudado con las finanzas, y si Él, ¿cómo está aquí? Me llama a mí. Se levantó y fue. Ella no esperó para seguir en su, ay, sin solamente. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta, cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa. Creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Acuérdense, todos estaban en familia. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es lo que me hace pensar que ella estaba decaída. Si nada más que estuvieras aquí, Señor. Pero fíjense, las mismas palabras de Marta las repite María. Me imagino que entre ellas las hermanas estaban hablando. Si el Señor Jesús hubiera llegado a tiempo, ¿qué cosa? Y cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, le preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Posiblemente el versículo más corto que usted va a encontrar en las Escrituras. Jesús lloró. Hay mucha gente que dice, yo me sé las Escrituras. Yo sé que en un lugar Jesús lloró. Aquí es donde está, en Juan 11:35. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podían impedir que Lázaro muriera? Ahí viene otra vez la duda. Y Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. El llanto de Jesús no fue un llanto aquí, en las Escrituras de, ¡ay, murió Lázaro! Fue más como un molesto. ¿De qué pudiera estar molesto Jesús? ¿De la causa de la muerte, que es el pecado? ¿De que su amigo, aún muerto, él sabía que lo iba a resucitar? ¿De que la gente que estaban alrededor de él posiblemente iban a tener una perspectiva o un punto de vista de que, wow, Mesías, pero otros iban a rechazarlo aún sabiendo el milagro que él estaba por hacer? Jesús estaba lamentando, como estaban lamentando aquellos que estaban alrededor. La compasión. Las hermanas de Lázaro estaban allí llorando. La multitud estaban llorando. Y Jesús lloró. ¿Sabe qué? Me muestra eso a mí. Que Dios ve nuestras lágrimas. Dios está tocado por nuestras lágrimas. Está conmovido por nuestras lágrimas. Y Él actúa en medio de nuestras lágrimas. Porque aquí es a donde viene el tiempo del milagro. Pero antes de que el milagro ocurra, Él lloró. La gente que estaba alrededor lloraban. Hay muchos que dicen, bueno, si usted es cristiano y se muere un familiar, usted no tiene por qué llorar, porque si usted sabe que su familiar es cristiano, va al cielo. Pero vivimos en la carne. En Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para llorar, y un tiempo para reír, un tiempo para cantar, un tiempo para bailar, un tiempo para matar, un tiempo para morir. Hay un tiempo para todo. No deje que nadie le diga, usted no puede llorar porque usted es cristiano y su querido murió. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo de duelo, pero por un tiempo corto. Porque si usted sabe que la persona era salva, tiene vida eterna. Y entonces hay que celebrar esa vida para la gloria de Dios. No para la gloria de esa persona. Ahora vamos a celebrar una vida, pero no Lázaro por Lázaro,
sino vamos a celebrar Lázaro para la gloria de Dios, por lo que Dios hace en la vida de Lázaro. Y dice Jesús, remuevan la piedra, remuevan la piedra. Corran la piedra a un lado, le dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió, debe ser un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Aún, está como que, ¿qué quiere Jesús? ¿Rodar la piedra para ver el cadáver? ¿Qué quiere Jesús hacer? Él dice, si tú crees vas a ver la gloria de Dios. En otras palabras, el milagro no va a ser lo único que vas a ver. Vas a ver a Dios trabajando en medio de. Cuando usted ve a una persona con cáncer que es sanada y no hay una explicación médica, para la gloria de Dios. No ve un ciego que tiene vista, para la gloria de Dios. Y aun si la persona muere, es para la gloria de Dios. No lo entendemos nosotros porque vivimos en la carne y hueso. Pero Dios tiene su plan perfecto. Plan perfecto. Y Él tenía su plan perfecto. Y dice en el 41 al 42, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Jesús no tenía que pedirle permiso a Dios el Padre para resucitar a Lázaro. Pero Él ora en agradecimiento para aquellos que estaban allí presentes, oyeron. Uno no ora en alto para el favor de uno. Yo puedo hablar bajito con el Señor en mi closet. Él me oye. Pero para la gloria de Dios y para su beneficio, oramos en público. Y así debe usted también orar. En público, en agradecimiento. Para que venga alguien y le pregunte, ¿pero cómo? Déjame compartir la esperanza que tengo. Que Él ora en agradecimiento al Padre delante de aquellos que estaban presentes. Acuérdate, había una multitud para que oyeran que Él le daba gracias a Dios. Entonces, Marta protesta y Él ora. Y dice Jesús, entonces Jesús gritó, ¡Lázaro! No quiero gritar en el micrófono, no quiero que se espanten. Pero gritó Lázaro, una voz muy alta. Dice, ¡sal de ahí! Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Quítenle la venda y déjenlo ir. ¿Se imaginan? El hombre estaba como una momia. Suéltenlo. Él es libre. Él es libre. ¿Se imaginan la gente que estaban allí? ¡Wow! Pero sabemos que hace 4 días, específicamente Marta y María sabían que eran 4 días. Aún protesta. En olor. ¿Qué vas a hacer? Pero recuerden lo que le dijo Jesús. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Dice que al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. Aquellos que la siguieron y vieron que Jesús fue y la siguieron a la tumba y vieron aquello, muchos creyeron. Pero ¿saben qué? No todos tenían la misma perspectiva, el mismo punto de vista, y tomaron la misma decisión que muchos de ellos. Dice en el versículo 46, pero otros fueron a ver los fariseos para contarle lo que Jesús había hecho. Fueron a chivatear a Jesús, como decimos nosotros, chismes. ¿Sabe lo que pasó? Ese tipo Jesús, Lázaro de la tumba. Aún ven el milagro y no creen. Toman decisión. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer? Se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Y oyen allá afuera que yo estoy hablando de Jesús, van a destruir nuestro templo, van a venir al edificio y nos van a destruir. Se preocuparon más por
por sí mismo que compartir el mensaje del Mesías. ¿Tiene miedo que vengan a buscarlo porque usted es cristiano? O que vengan aquí y destruyan este edificio. Esto es un edificio, usted es la iglesia de Dios. Yo soy parte de la iglesia de Dios. Yo soy ovejo. ¿Ya? ¿Se acuerdan de las ovejas y el pastor? El buen pastor es Cristo. No hay que tener miedo. No hay daño que venga que el Señor no sepa. Y en medio de ese sufrimiento, Él se glorifica. Él se glorifica. Porque Dios es Dios. Y Él puede tomar las decisiones que Él toma. Aún muchos no creyeron. Y algunos que tenían su duda dijeron, bueno, mejor voy a los jefes que seguir a ese hombre. Jesús. Y viene aquí Caifás, y Caifás da un consejo. Pero el consejo de Caifás era profético. Y aún Caifás no lo sabía. El mayor sacerdote, el sumo sacerdote de los judíos. Dice Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, no saben de qué están hablando. No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. Él estaba preocupado por su posición como sumo sacerdote. No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Murió por toda la nación de los judíos. Pero aún más, y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Él no solo murió por los judíos, Él murió por todos. El problema es que todos nos dicen sí y amén. Todos nos piden, Señor, me entrego a ti. Todos no aceptan lo que Él hizo. Está escrito en la historia. Aún no quieren creer. Así que a partir de ese momento los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús tuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén, porque aún no era su tiempo todavía. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Los saduceos y fariseos no se llevaban porque unos creían que el alma continuaba y otros decían que cuando uno moría aquí, se acababa, el alma moría. Entre ellos tenían diferentes teologías y doctrinas. Creían en un sumo Dios, un Dios todopoderoso, pero aún no querían aceptar que Jesús era el Mesías. Hicieron un complot para matar a Jesús. No era la primera vez que querían matarlo, pero todavía no era el tiempo. Entonces tenemos dos perspectivas, o dos puntos de vista. Aquellos que vieron y creyeron, hoy nos llamamos cristianos, y aquellos que vieron, oyeron, pero no querían aceptar a Jesús. El mismo reto de Marta se lo doy yo a ustedes. No por mi propia fuerza ni voluntad, sino por medio de la palabra de Dios. ¿Tú crees? Verás la gloria de Dios. ¿No crees? Todos vamos a resucitar. Al final del tiempo todos vamos a resucitar, pero vamos a resucitar para vida eterna o a la muerte. Una separación de Dios. ¿Cuál es su decisión hoy? Y si usted ha tomado esa decisión, ¿cuál es el próximo paso? Yo tomé la decisión cuando tenía 16 y me aparté del Señor por 16 años. En el año 99 Señor y Padre Celestial, hoy venimos ante tu presencia. Para aquellos que no hemos tomado esa decisión en nuestra vida, hoy quiero hacer la invitación para tomar esa invitación y decir, Señor, sé que soy un pecador, sé que voy a la muerte, pero creo en el poder de la vida que tú tienes sobre la muerte. Y hoy te entrego mi vida y acepto ese sacrificio que tomaste en la cruz del Calvario y creo, Señor, que tal como resucitaste a Lázaro y tal como tú resucitaste, Señor, después de 3 días en el Calvario,
tú puedes resucitarme a mí para vida eterna. Hoy te entrego mi vida. Perdóname, Padre. Toma mi vida en tus manos. Quiero ser un cristiano. Quiero sacar la bandera de Cristo y no temer, no tener miedo de lo que me pueda ser las consecuencias de proclamar la verdad de Cristo. Y para aquellos que ya hemos tomado ese paso, hoy tú puedes tomar una decisión para rededicar tu vida al Señor. Simplemente, Señor, creo en ti, como dice Marta, siempre he creído, Señor. Aún solamente tu voz, Señor, puede cambiar todo. Y hoy quiero regresar a ti. Hoy quiero entregarte todo. Desde hoy en adelante quiero mostrar, darme la chaqueta esta que tapa el símbolo de cristiano y vivir en tus pasos, en tu luz. El día de tu luz, para no temer más. Te amamos, Señor.